¿Qué pasaría si, justo en ese momento en que el miedo te visita, no estuvieras realmente solo? Piensa en lo siguiente: no importa si hoy amaneciste seguro de todo, o si desde la mañana una inquietud silenciosa se fue instalando en tu pecho. Tal vez te acostaste anoche con la mente llena de pensamientos cruzados, o quizá te sorprendió el temor de repente durante una conversación, enfrentando una decisión importante, o simplemente caminando por la calle mientras la vida seguía su ritmo normal. Es tan humano sentir miedo. Es algo que ninguna fe, ni fuerte ni en proceso, logra evitar por completo. El miedo forma parte de nuestra experiencia diaria, y a veces parece instalarse como un huésped en el hogar de nuestro corazón, sin pedir permiso, moviendo lo que creíamos ordenado. Haz una pausa conmigo. Respira hondo. ¿Te has preguntado alguna vez si ese miedo que no te deja avanzar también puede ser una puerta hacia algo mayor? Tal vez piensas que el miedo es señal de debilidad, o que solo deberías sentirlo cuando algo en verdad atenta contra tu integridad. Pero la realidad es que aparece frente a lo desconocido, frente a aquello que no puedes controlar, cuando el futuro se esconde y la mente busca respuestas que no llegan. Y allí es donde muchos piensan que deben luchar en soledad, apretando los puños, fingiendo confianza, esperando que en algún momento el miedo ceda. Pero quiero decirte algo, desde lo más genuino de mi propio caminar en la fe: el miedo nunca significa que Dios te ha dejado solo. De hecho, te invito a mirar el miedo desde una perspectiva diferente hoy. ¿Y si ese temor y esa vulnerabilidad, más que separarte, te conectan con la necesidad más profunda de compañía y propósito? ¿Y si pudieras descubrir, justo al sentir ese escalofrío en el alma, que hay una presencia real y cercana, invisible quizás, pero tan palpable como el aire que respiras? Esa presencia es Dios mismo, actuando no solo cuando están las cosas en calma, sino precisamente cuando la tormenta interna sacude tus certezas. Sí, lo has escuchado antes, pero hoy quiero invitarte a escucharlo con otras palabras, a abrir la posibilidad en tu vida cotidiana de que el miedo no rompe tu relación con Dios, sino que puede ser el lugar donde esa relación se hace más verdadera, tangible, íntima. No hace falta que seas un gran líder espiritual, que tengas todas las respuestas, ni que tu vida luzca perfecta. El temor no discrimina a quienes sienten menos fe o más fe, simplemente llega, y cuando llega, susurra mentiras como esto no tiene solución o estás solo en esto. Pero aquí es donde empieza la transformación, aquí es donde las personas de fe aprendemos a mirar por encima de la niebla del temor. Porque tu vida, tu historia y tus desafíos no han pasado desapercibidos para Dios. Cada pregunta sin responder, cada noche de incertidumbre, cada paso vacilante, Él lo conoce todo. Quiero invitarte, en este primer momento, a escuchar con el corazón: no estás solo en tu miedo. Y no solo porque es una frase bonita para tranquilizarte, sino porque, de verdad, la compañía divina se especializa en estar presente justo en aquello que tú mismo ves como vulnerabilidad o fracaso. Al saber esto, algo dentro de ti puede empezar a cambiar. Quizás no elimine el temor de inmediato, quizás no despeje todas las dudas, pero sí abre una puerta de esperanza. Te aseguro que, si te quedas aquí, vas a descubrir que esa presencia empieza a hacerse palpable de una manera muy real y personal. Por eso, hoy te hago la invitación más sencilla y profunda: quédate. Permítete escuchar, recibir y sentir. Haz de este rato un pequeño refugio, tu propio encuentro con la verdad que transforma. Porque hay cosas que solo se comprenden desde el corazón abierto, cuando decides no huir más de ti, ni de Dios, ni siquiera del miedo mismo. Quédate y déjate sorprender por lo que pueden hacer, incluso en medio de tus temores. Te entiendo, nadie elige sentir miedo, y mucho menos cargar con el más tiempo del necesario. Pero la vida moderna parece diseñada para atraparte en esa sensación de vulnerabilidad permanente. Te despiertas y ya hay un mar de mensajes pendientes, compromisos que no se pueden mover, promesas que debes cumplir y decisiones que esperan por ti como si fueran paredes urgentes que empujan desde todos lados. El mundo te pide respuestas rápidas, certezas inmediatas, una seguridad que no es natural. En medio de esa presión, hasta las personas que consideras más seguras sucumben alguna vez al temor. ¿Por qué ocurre? Porque, sin darnos cuenta, fuimos educados para ver el miedo como un enemigo absoluto que debe ser eliminado, ignorado o guardado en silencio. Y ese hábito, de tanto querer dominar el temor, termina dándole aún más fuerza. Déjame proponerte otra mirada. El miedo no suele ser la causa última de tu angustia, sino una especie de mensajero, a veces ruidoso, a veces silencioso, que revela el deseo profundo de proteger,
de no perder lo que amas, de entender, de que todo salga bien. ¿Te has dado cuenta? El miedo señala lo valioso. Si tienes miedo por tu familia, es porque amas. Si temes por tu salud o la de alguien querido, es porque el lazo es real. Si te inquieta el futuro, es porque anhelas vivir bien, que tus caminos tengan sentido. Por eso, cuando el miedo aparece, el verdadero problema no está en sentirlo, sino en lo que decides creer y hacer con él. Cuando prestas atención solo a sus amenazas, pierdes contacto con lo esencial. Pero si logras mirar un poco más allá, algo nuevo puede nacer dentro. A veces, pensando que caminar con Dios significa nunca sentir miedo, caemos en una trampa sutil. Convertimos la vida de fe en una carrera desenfrenada por ocultar cada sentimiento incómodo, como si fuera falta de confianza admitir, hoy tengo miedo. Olvidamos que hasta los grandes hombres y mujeres espirituales de la historia pasaron por valles de incertidumbre. Algunos oraban con lágrimas, otros confesaban su confusión, y así descubrían que no era su coraje, sino la presencia misericordiosa de Dios la que hacía la diferencia. Piensa por un momento en aquellos instantes donde el temor te empujó a orar como nunca, a buscar compañía en una palabra de aliento, a decir como un suspiro, Dios, estás ahí. Esos momentos, lejos de ser derrotas, a menudo son el inicio de una relación más viva, más honesta, menos dependiente de apariencias y más anclada en lo real. Tómate un respiro, déjate interpelar por una pregunta. ¿Y si Dios no espera que ocultes tu miedo, sino que invites su presencia justo en medio de él? ¿Y si el verdadero coraje espiritual consiste en reconocer con humildad la fragilidad y, aún así, abrir el corazón a su compañía transformadora? No es fácil. Vivimos en una sociedad que valora los logros visibles, la fortaleza impoluta, el éxito sin grietas. Pero el camino de la fe auténtica suele ser más profundo y menos espectacular de lo que muchos muestran. A menudo se construye con pequeños gestos, una oración breve antes de salir de casa, un suspiro confiado en medio de la prisa, un esfuerzo interno por recordar que eres acompañado cuando nada afuera parece cambiar. Y es aquí donde surge el posible cambio. Cuando reconoces que evadir el miedo solo lo alimenta, pero enfrentarlo acompañado por Dios lo redime, empiezas a experimentar algo que no depende de tus recursos humanos. Tu oración no necesita ser perfecta, ni siquiera larga, basta con un Dios, no entiendo esto, pero confío en que caminas conmigo. Se abre entonces la posibilidad de experimentar la vida cotidiana de una manera distinta. Hay días en que lo único que tienes es ese pequeño hilo de fe, casi imperceptible, pero suficiente para sostenerte cuando todo lo demás parece fallar. Créeme, muchas veces la mayor manifestación de fe no es el clamor fuerte, sino la rendición silenciosa y confiada en la presencia invisible que te acompaña. ¿Te das cuenta de lo valioso que puede ser este giro en tu perspectiva? Quizá no cambie el mundo exterior de inmediato, pero sí transforma tu mundo interior. Hubo días, tal vez, en que te sentiste atrapado por pensamientos tan intensos que parecían no tener salida, cuestionando el futuro, los planes, el trabajo, tu propia capacidad. ¿Quién no ha sentido miedo de fallar, de decepcionar, de perder lo que más quiere? Incluso Jesús, en su humanidad, conoció la angustia. No fue ajeno a la experiencia humana del temor, pero su mayor acto fue enfrentarla en comunión con el Padre, no desde una falsa fortaleza, sino desde una entrega confiada. Eso también está disponible para ti. Permíteme insistir, el miedo no es un defecto de tu fe, sino, muchas veces, la expresión sincera de un deseo de salvación, de sentido y de amor. La diferencia está en no dejar que se convierta en el gobernante de tu vida, porque el miedo hace ruido, pero Dios susurra en lo más profundo, y solo en la quietud puedes aprender a reconocer su voz. Poco a poco, tu día podría empezar a cambiar. Quizás sigas enfrentando retos, pero ese espacio interior donde antes solo había ansiedad ahora se va llenando de una certeza, no caminas solo. Ese es el verdadero punto de inflexión, y está mucho más cerca de lo que imaginas. Si te animas, permite que hoy algo diferente suceda en ti. No reprimas tu miedo, ni te condenes por sentirlo. Tráelo a la luz, no para exhibirlo al mundo, sino para dejarlo en manos de aquel que nunca se cansa de caminar contigo. Abre ese espacio de diálogo sencillo, aunque sea en silencio. Haz pausa en medio del ruido. Eso también es oración auténtica. Estás invitado a confiar, no porque todo se resuelva al instante, sino porque aquí empieza a nacer una paz que no depende de lo externo. Te invito, suavemente, a quedarte un momento más, a no entrar todavía en la prisa de la rutina.
Quédate, verás que lo más sencillo puede ser también lo más profundo, y que tu camino de cada día se puede transformar de maneras que tal vez aún no imaginas. Ahora quiero que te detengas un instante, no para mirar hacia afuera buscando una respuesta mágica, sino para girar la mirada hacia tu interior, donde en lo profundo ocurre la verdadera transformación. Cuando aceptas que el miedo no te define, sino que te visita, comienzas a notar pequeñas señales en tu vida diaria. Puede ser un suspiro de alivio al compartir una preocupación con alguien de confianza, o un instante de quietud interior al sentir el sol tibio sobre tu rostro mientras caminas hacia el trabajo. La vida está llena de fragmentos donde, aunque el miedo insista en aparecer, la presencia de Dios se hace notar en formas sutiles pero poderosas. Un abrazo inesperado, una palabra justa en el momento preciso, una canción que parece llegar solo para ti. Si te permites recibir el presente, verás que el consuelo de Dios se cuela incluso por las rendijas del día más difícil. En esos momentos de vulnerabilidad, brota la posibilidad real de una nueva manera de vivir. Pensá, por ejemplo, en cuando despiertas agitado de madrugada y todo parece desproporcionado y grave. Si cierras los ojos un segundo y murmuras, Dios, acompáñame, estoy aquí, ese simple reconocimiento cambia la atmósfera interna. No necesariamente desaparecen los problemas, pero la soledad pierde fuerza. Lo mismo ocurre cuando el miedo aparece en lo cotidiano. Puede ser antes de una entrevista, al recibir una noticia inquietante, o simplemente frente al futuro incierto de quienes amas. Cada una de esas situaciones puede ser un altar improvisado para buscar esa presencia que no juzga y que no exige actuaciones, sino que cubre tu fragilidad de amparo y ternura. No pocas personas piensan que experimentar la cercanía de Dios requiere una fe de hierro y ritos complicados. Pero es al revés. La presencia divina suele encontrarte cuando sueltas el control y te muestras tal cual eres, sin obligación de impresionar a nadie, ni siquiera a ti mismo. Cuando aceptas tu vulnerabilidad ante Dios, el miedo comienza a perder su autoridad y, en su lugar, florece una paz indestructible. Así, poco a poco, te conviertes no en alguien que ignora sus miedos, sino en alguien que los habita con misericordia, sabiendo que Dios es tu compañero fiel. El miedo deja de ser un monstruo para ser una sombra, porque la luz de la compañía divina disipa su poder. Quizá en alguna ocasión te pasó que, frente a un problema muy difícil, una voz dentro de ti repitió, no vas a poder. Y, sin embargo, emprendiste ese día con una decisión más profunda, no voy solo, Dios va conmigo. Puede parecer una frase simple, pero ahí se esconde el milagro real, la certeza de que no caminas en tus propias fuerzas. Esto se traduce en pequeños actos de vida cotidiana. Cuando decides enfrentar lo que temes, las cuentas impagas, la conversación incómoda, el nuevo reto laboral, esa noticia médica, el primer paso no lo das solo. Es como si llevaras siempre una mano invisible sobre tu hombro, una promesa silenciosa que te dice, estoy aquí. Desde allí, tu modo de habitar el mundo cambia. Lo que era parálisis se transforma en movimiento, lo que era angustia solitaria, en confianza renovada. La oración no tiene que ser un acto perfecto. Muchas veces basta con cerrar los ojos y admitir en silencio lo que pesa en tu pecho. A lo mejor no tienes palabras, tal vez tu ruego es apenas un suspiro, un pensamiento que se eleva como brisa en medio de la tormenta mental. Si alguna vez sentiste ese suspiro, aunque nadie te escuchara, sintiendo que de alguna forma allí estaba Dios, reconoce ese instante como un milagro cotidiano. Dios se hace real en medio de tus miedos, no lejos de ellos. Cuando caminas por la casa silenciosa de noche, o pasas inadvertido entre multitudes durante el día, esa compañía no depende de sentir algo espectacular, sino de recordarte suavemente. No tienes que ser invulnerable. Estás acompañado. Vamos un poco más allá. Quiero que imagines tu próximo día, no como una carrera de valentía absoluta, sino como una serie de encuentros sencillos en los que te permites ser honesto sobre lo que sientes. Al hacerlo, haces espacio para que Dios te muestre su ternura en medio del miedo. Puede suceder en las cosas más simples, atreverte a decir no a una sobrecarga, reconocer que algo te asusta y contarlo a alguien de confianza, buscar ayuda profesional cuando lo necesitas, hacer una pausa en medio de la agenda para mirar el cielo y susurrar, gracias porque me sostienes, aunque aún tenga miedo. Allí, en esos gestos, tu vida se va llenando progresivamente de una fortaleza que no es espectacular, pero sí real. Lo sobrenatural, muchas veces, se manifiesta en lo sencillo. Con el correr de los días, aprenderás que el miedo y la fe pueden convivir.
No se trata de expulsar uno para retener el otro, sino de permitir que ambos habiten el corazón, sabiendo que la voz de Dios, aunque se escuche en lo profundo, es más firme que la voz del temor. Esa convicción cambia la manera en que te relacionas con otros. Puedes comenzar a escuchar más atentamente, a ofrecer palabras de tranquilidad sin hablar de más, a acompañar a quienes amas desde la comprensión y no desde la urgencia de solucionar todo. A veces, tu simple presencia puede ser un pedacito de la presencia de Dios en la vida de otra persona. Estar allí, sin juicios ni consejos elaborados, respaldando con tu compañía, eso también es ser instrumento de consuelo divino. Piénsalo por un momento. Cada vez que decides confiar en la presencia de Dios, aun cuando sientas el peso del miedo, construyes una historia diferente. Tu ejemplo inspira a otros, aunque no te lo digan. En el círculo de tus relaciones, en el ambiente laboral, en tu propio hogar, tu manera de habitar el temor con Dios a tu lado es luz que orienta y sostiene. No necesitas gestos grandilocuentes para descubrir esto. Basta con la práctica diaria de recordarte, cada vez que el miedo vuelva, esa promesa constante: Dios está contigo. Así, lentamente, esa frase deja de ser un consuelo ajeno y se transforma en verdad vivida, encarnada, que da raíces y alas al mismo tiempo. ¿Has pensado cómo sería tu vida si cada día recordaras esto? Imagina afrontar esa reunión incómoda, esa decisión inevitable, esa conversación dolorosa, con la certeza de que no dependes solo de tu fuerza o sabiduría, sino que puedes apoyarte en la sabiduría y la compañía de aquel que no falla. La paz no llega como un golpe de suerte ni una emoción desbordante, surge como una corriente suave y persistente, que se infiltra cuando te abres al regalo de la confianza divina. Incluso la noche más larga empieza a anunciar la madrugada cuando decides dejar de pelear solo y empiezas a caminar de la mano de Dios, paso a paso, día tras día. En ese proceso, algo se va desbloqueando internamente. Dejas de exigirte una perfección imposible y permites que tu vulnerabilidad sea el terreno donde Dios se manifiesta con mayor claridad. Descubres que no tienes que avergonzarte por sentir miedo, porque allí, justo allí, es donde más experimentas el misterio del amor divino, un amor que no pide heroísmos, solo una verdad sencilla y compartida. El miedo pierde su mordida cuando se reconoce, se nombra y se entrega a la compañía de Dios. Así, te conviertes en testigo de un milagro cotidiano: sentir miedo, sí, pero elegir confiar. Si alguna vez dudaste de lo valioso que es tu pequeño acto de fe, quiero afirmártelo ahora. Cada oración a media voz, cada pausa consciente, cada día que resistes sin ceder al pánico, todo eso es resistencia espiritual, es testimonio de una fe viva que no se mide por la ausencia de miedo, sino por la elección de caminar con Dios incluso entre nubes y sombras. Allí florece una esperanza silenciosa, menos dramática, pero más profunda y duradera. Aún no has visto lo más simple de todo. No se trata de controlar por completo el miedo ni de erradicarlo, sino de aprender una relación nueva con él. Caminar con Dios te enseña que el miedo puede ser la señal de que eres realmente humano, y que precisamente por eso, tu historia nunca será abandonada. Cada jornada, cada quiebre interior, es una oportunidad para experimentar que eres visto, escuchado y acompañado. Tu vida tiene un valor único aún cuando el miedo grite lo contrario. No dejes que esa voz apague lo que Dios ha venido a construir en tu día a día: confianza, descanso y la certeza de que su amor permanece, firme y real, justo ahora, sí, precisamente cuando el temor insiste. Permanece aquí un instante más. Siente a Dios allí, en los pequeños detalles de tu día común, porque así se va formando el milagro. Permite que este momento tenga el peso que merece, no porque yo tenga las palabras perfectas, sino porque el Espíritu de Dios es quien susurra a tu corazón. Hay algo profundo que ocurre cuando desaceleras para reconocer: la vida, incluso en su complejidad y miedo, es sagrada porque se vive con Dios, no pese a los temores, sino a través de ellos. Y con esto puedes descansar. De verdad, ya no estás obligado a silenciar tus inquietudes para parecértela a los fuertes, ni tampoco tienes que quedarte sentado a la sombra de lo imposible. La compañía divina abre una vía de escape de la tiranía del miedo y, aunque a veces el temor insista en ocupar demasiado espacio, una realidad aún más profunda lo contiene y lo supera. Dios está contigo hoy, aquí y ahora, justo en medio de todo eso que todavía no tiene nombre, en todo eso que te asusta, aun cuando muchos no lo notan. Déjame llevarte a un pensamiento audaz. Vivir sin miedo no significa vivir sin dificultades, sin dudas o incertidumbres.
Significa atravesarlas con la certeza del amor y la compañía de quien nunca falla. Significa recordar, cada vez que el miedo vuelve, que esa presencia fiel no depende del tamaño de tu fe, sino de la fidelidad inquebrantable de aquel que te sostiene. Puedes cerrar los ojos un instante, respirar profundo y permitirte sentir lo que hay: nervios, preocupación, temblor en las manos. Sí, todo eso también es campo sagrado cuando es puesto en manos de Dios. Él no se escandaliza por tu vulnerabilidad. Lejos de rechazarte, hace de ese lugar su morada, y es allí donde crece, en silencio, la convicción que transforma la vida de raíz. No estás ni jamás estarás solo. Tal vez pienses que para experimentar esta paz primero debes solucionar todo o tener una fe espectacular. Pero no es así. Lo que Dios busca es tu sinceridad. Reconoce tu miedo y, aún así, abre tu corazón. Acepta que, en lo cotidiano, cada gesto de confianza tiene poder. Elegir hablar cuando preferirías callar, detenerte a descansar cuando la ansiedad te impulsa, ofrecer un acto pequeño de bondad, darte permiso de pedir ayuda, abrazar a alguien y recibir ese abrazo también. Todo eso es oración vivida, comunión real, respuesta práctica a la invitación divina de salirle al encuentro incluso cuando tiembla tu interior. Allí, de modo casi imperceptible, la vida se va llenando de una valentía nueva. No una valentía de armadura rígida, sino la de quien camina descalzo, consciente de su dependencia, pero sostenido por la seguridad de la presencia que no falla. Piénsalo en términos muy concretos. Puede que mañana enfrentes desafíos similares, que el mundo no se transforme de inmediato, que tus temores vuelvan a asomarse, pero tu manera de recorrer el camino ya cambió. Ahora puedes sentarte a la mesa, mirar el futuro incierto y decir: Dios está en esta historia. Y así, cada instante se vuelve oportunidad para experimentar algo que antes parecía reservado a los más espirituales, pero hoy es tuyo, la promesa de la compañía divina en medio del miedo. Lo que separa a quien vive encadenado del temor de quien lo enfrenta junto a Dios rara vez se ve desde fuera. Es una leve diferencia en el centro del pecho, una esperanza persistente, un suspiro de descanso aún en noches largas, la certeza de no ser invisible ante aquel que te creó. Quiero afirmarte con fuerza y con ternura: no eres menos valioso por sentir miedo, ni tu fe es más débil porque atraviesas días de incertidumbre. Tu historia es preciosa, aun con sus zonas oscuras, justamente porque allí se revela el amor de Dios en su forma más cercana. Cada vez que elijas confiar, aunque sea por unos minutos, tu vida hará eco de una verdad mayor. Fuiste creado para caminar en compañía, para vivir en relación, para encontrar en Dios la respuesta viva a todo lo que parece insuperable. El miedo puede gruñir, sí, pero no decide el final de tu historia. Es la voz del amor divino la que permanece, la que te llama por tu nombre, la que te invita a confiar aun cuando no veas claro. Imagina ahora tu vida como un jardín donde conviven luz y sombra, certeza y duda, sueño y temor. Cada vez que riegas ese jardín con un acto de confianza, un suspiro de oración, un gesto pequeño pero sincero, tu fe se expande. La presencia de Dios es ese sol suave, esa brisa fresca, esa tierra firme bajo tus pies. No apures los momentos difíciles ni te avergüences de las lágrimas que a veces acompañan el temor. Deja que todo eso sea parte de tu camino de crecimiento. Dios no abandona tu jardín ni en el invierno más frío. Su fidelidad no es promesa vacía, es experiencia real para quienes deciden quedarse, esperar y caminar, aunque sea despacio. Hoy te invito no solo a recordar, sino a practicar. Que cada día te sorprenda con un pequeño acto de entrega. Que cada temor sea una invitación para buscar refugio en la presencia que nunca falla. Da la bienvenida a la ternura de Dios. Puede manifestarse en un amigo, en la música, en el silencio, en la belleza simple del día a día. Entrégale tus inquietudes como quien confía un tesoro al mejor cuidador. Escucha de nuevo la voz que te asegura: no temas, yo estoy contigo. Permite que esa frase no solo resuene como eco antiguo, sino que se vuelva la melodía de tus próximos pasos. No tienes por qué ocultar tus luchas. Al contrario, vivirlas acompañado es el principio de la libertad. El miedo puede darte muchas razones para encerrarte, pero Dios siempre te dará motivos para avanzar, aunque sea de la mano, aunque sea despacio. Así vas creando, casi sin darte cuenta, una confianza más firme que la emoción pasajera, un descanso más profundo que la simple ausencia de problemas. Vas redescubriendo la capacidad de empezar de nuevo cada día, animado por la certeza de un amor que no retrocede. La vida cristiana jamás fue garantía de ausencia de dolor,
pero sí es promesa de presencia incondicional. Esa es la herencia más profunda que puedes abrazar hoy y cada día. Dios está contigo cuando tienes miedo, sí, pero también cuando te arriesgas, cuando creces, cuando te equivocas, cuando vuelves a intentar. Nada puede separar tu historia de su compañía. Si en este instante sientes algo despertando en tu interior, una curiosidad, un anhelo, una pequeña chispa de fe, cuídalo. Es señal de que la esperanza está viva. Y donde hay esperanza, hay camino, aún en el medio del temor. Ahora, antes de que regreses a tus ocupaciones, te animo con el corazón, no camines solo. Haz de la presencia de Dios tu ancla y tu descanso. Comparte en los comentarios cómo has sentido esa compañía en medio de tus propios temores, o simplemente deja tu petición para ser acompañado en oración. Suscríbete si quieres recibir más palabra viva, y si este mensaje trajo algo bueno a tu caminar, dale like para que más personas puedan dejarse abrazar por esta certeza. Dios está contigo, hoy y todos los días. Que puedas experimentarlo en cada paso, en cada suspiro, y recordar que aún en las noches oscuras, no caminas solo. Eso es fe, eso es vida, eso es esperanza real.